La configuración o características intrínsecas de los centros históricos genera importantes problemas a la hora de que los bomberos desarrollen sus intervenciones. Dichos problemas se ven agravados por el hecho de que en los centros históricos convivan los mismos usos y actividades que se dan en el resto de la ciudad. Los cascos históricos son lugares especiales en relación al riesgo de incendio debido a sus características intrínsecas que hacen que presenten importantes problemas en este ámbito, tanto en relación a la posibilidad de que un incendio se inicie, como a sus consecuencias, que pueden ser graves, por la extensión de los daños producidos y por la importancia de los bienes afectados, con la posibilidad de que sean totalmente irrecuperables. Los centros históricos pueden presentar una mayor facilidad para que se inicie un incendio que otros ámbitos, debido principalmente a los siguientes aspectos. En muchos casos, los cascos históricos están en una fase de rehabilitación o pendiente de rehabilitación. Tienen instalaciones deficientes, instalaciones eléctricas deficientes. Existen muchos edificios antiguos con estructura de madera. Estos edificios pueden presentar una importante carga de fuego. También la escasa ocupación, ya que muchos edificios pueden estar abandonados o son incluso edificios administrativos. Un conjunto histórico forma parte de la ciudad, existiendo los mismos usos que en el resto, viviendas, bares, cines, etc. y por lo tanto los mismos riesgos. En muchas ocasiones son edificios de grandes dimensiones y con importantes espacios diáfanos. También nos encontramos calles estrechas, edificios continuos o muy próximos entre sí. La disposición vertical de las edificaciones ocupando zonas topográficamente accidentadas, adaptándose a la configuración de las pendientes. Accesos estrechos o incluso inaccesibles en muchas ocasiones. Ciertamente, redes de agua insuficientes o deterioradas también es uno de los problemas. Las características propias de los centros históricos propicia toda una serie de problemas a la hora de la posible intervención del servicio de bomberos. Retardo en el aviso al servicio de bomberos, debido a la existencia de muchas viviendas en ruina, deshabitadas, otras que no tienen una ocupación permanente. La detección del incendio puede dilatarse y, por tanto, la intervención del servicio de bomberos. Por otro lado, la tipología de los edificios hace que muchos de ellos presenten problemas importantes para la instalación de sistemas de detección adecuados. Como decíamos, el retraso en la comunicación al servicio de bomberos puede ocasionar que en el momento de personarse los bomberos en el lugar del siniestro, este haya pasado a ser de un conato un incendio con cierta entidad, una extensión amplia, calorías importantes, grandes áreas inundadas de humo, dificultades de acceso, etc. Debe tenerse en cuenta que desde que se produce el fuego hasta que se interviene en él, se producen varios lapsos de tiempo que, en todo caso, deben mantenerse dentro de unos límites temporales razonables. Dificultades de accesibilidad. Los problemas de accesibilidad en los centros históricos se presentan críticos para las intervenciones de los bomberos. La existencia de obstáculos en el recorrido desde el parque de bomberos hasta el lugar del siniestro y en los alrededores del edificio afectado pueden provocar que se produzcan retrasos importantes para hacer frente al fuego, además de limitar los medios materiales que pueden situarse en las inmediaciones de este establecimiento, de este edificio afectado. Durante este recorrido podemos encontrarnos lo siguiente: calles totalmente inaccesibles. En determinadas ocasiones será inviable el acceso
a un determinado edificio o establecimiento simplemente porque no es accesible y se dan ciertas circunstancias. Las calles son demasiado estrechas para los vehículos de bomberos. Estas calles pueden tener escaleras. Como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la zona, las dotaciones de bomberos tendrán que estacionar sus vehículos a cierta distancia y desde allí desplegar las mangueras, y en algunos casos tendrán que utilizar como fuente de ataque directo el hidrante, entre que si lo hay. Nos vamos a encontrar también en muchas ocasiones vehículos mal aparcados. Es normal que, sobre todo en cascos antiguos donde las calles son estrechas, puedan existir dificultades de acceso debido al estacionamiento de vehículos en lugares no permitidos. Nos vamos a encontrar también obstáculos en la proximidad de los edificios. En muchos casos, los alrededores de determinados edificios suelen embellecerse con jardines o suelen situarse mobiliario urbano como bancos, farolas, etc., que impiden una mejor aproximación de los vehículos de bomberos. Podemos encontrar pivotes. Con el fin de limitar el acceso a los cascos históricos, en muchos de ellos han proliferado los pivotes. Los pivotes los podemos encontrar de varios tipos. Podemos encontrar pivotes fijos, que son fijos. Pivotes que se abren con una llave o incluso pivotes que son automáticos. La apertura de los pivotes automáticos se suele realizar telemáticamente con un control policial o mediante algún tipo de sistema remoto. En algunas ocasiones podemos encontrarnos con obstáculos derivados de la realización de actos masivos, como pueden ser procesiones, como pueden ser pasacalles, incluso manifestaciones, etc. Muchos cascos históricos son lugares vivos, es decir, tienen los mismos problemas que el resto de la ciudad y por tanto precisan la misma atención en relación a canalizaciones, reparación de las calzadas, reparación de viviendas, etc. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con obras. Estas obras motivan la existencia de zanjas, vallas, contenedores, andamios, etc. Dificultades de acceso para los vehículos de bomberos. Las características de los edificios presentes en los cascos históricos hacen que resulte relativamente fácil la propagación del fuego dentro de la estructura del propio edificio. Son normalmente estructuras de madera, suelen tener una importante carga de combustible, espacios diáfanos sin compartimentar. Esta importante carga de fuego, tanto en la estructura como en el contenido, unido a la existencia de importantes espacios diáfanos sin compartimentar, tanto en sentido horizontal como vertical, facilitará la propagación de todos los productos de la combustión. En muchas ocasiones se ha comprobado cómo el incendio progresa a nivel de cubiertas. Las cubiertas de los edificios históricos presentan estructuras de madera y sus características las hacen ideales para propagar el fuego a otras zonas. Los incendios que se producen a este nivel rompen rápidamente hacia el exterior, encontrando gran cantidad de comburente. De esta forma, el combustible de la propia estructura se ve favorecido en su inflamación debido a la abundante existencia de oxígeno y a la posibilidad de la existencia de un fuerte viento. Existen peligros derivados de la propagación del fuego entre edificios debido a la proximidad entre los mismos y en algunos casos la distancia entre una calle y la siguiente es mínima y puede verse favorecida la propagación cuando la disposición de la ciudad hace que existan edificios en distintos niveles. Muchas ciudades antiguas presentan importantes dificultades de abastecimiento de agua para el servicio de bomberos. Debe tenerse en cuenta que una bomba de bomberos de 1500 litros de capacidad, arrojando agua por todas sus salidas, puede durar entre 2 y 5 minutos.
existe una importante necesidad de que el suministro de agua sea continuo y suficiente para poder inmediatamente abastecer de agua a los vehículos de bomberos y realizar un ataque potente y eficaz. La falta de suministro de agua puede desembocar en un desastre al quedarse los vehículos de bomberos sin agua y tener que esperar lapsos de tiempo para que estos sean abastecidos por otros vehículos desde un lugar de suministro adecuado. La principal tarea del bombero es el rescate de posibles víctimas. Sin embargo, la dedicación de personal a esta labor puede provocar que la intensidad con la que se ataca el incendio disminuya notablemente. Si el personal del edificio está bien preparado, puede colaborar en estas labores. En muchas ocasiones, destinar personal a las labores de extinción, realizando un ataque potente y ofensivo, puede resultar en minimizar el riesgo de incendio en términos de vidas humanas. La mayoría de los incendios que se producen en los cascos históricos son rápidamente controlados. Si el parque de bomberos se encuentra relativamente cerca del casco histórico que protege, y si el aviso se produce inmediatamente, es normal que el incendio no alcance grandes dimensiones y que sea rápidamente controlado. Sin embargo, en muchos casos los bomberos no han podido controlar el incendio y los daños han sido tremendos. Cuando este incendio se ha desarrollado sin detectar o ha tenido un inicio violento, como una explosión, por ejemplo, los bomberos tienen importantes problemas para controlarlo debido a que se ven desbordados. La falta, por ejemplo, de una escala automática de un adecuado alcance puede desembocar en la imposibilidad de controlar fuegos desde la altura. En todo caso, las características topográficas de la ciudad pueden hacer inviable situar en las inmediaciones del incendio determinados medios, sobre todo medios de gran tamaño, vehículos nodriza, vehículos de altura. El agua es el agente extintor por excelencia y el único agente utilizable cuando el incendio ha tomado unas dimensiones considerables. Ante el patrimonio, su uso debería ser limitado lo más posible, en función de los materiales o características del patrimonio al que puede afectar. Indudablemente, en una situación en la que el control está perdido, no podrá prescindirse de su uso.